Biocultores, bienvenidos a esta nueva temporada de Bioethics News. Y bueno, yo estoy rozagante, ya no sé ni hablar, rozagante de alegría porque estamos estrenando temporada, estrenando logo, estrenando conductores. Creo que hasta yo me estoy estrenando aquí, reestrenando. Así que muchas gracias por habernos esperado estos años que no estuvimos activos, pero yo siempre confío que ustedes ahí están. Y pues no me dejarán mentir que necesitábamos un descanso después de todo el shock que representó esa cosa llamada pandemia, pero aquí estamos listos para ofrecerles, seguirles ofreciendo lo mejor de nosotros y seguir en esta especie de misión autoimpuesta para lograr que la bioética esté al alcance de todos. Y para ello necesito dos cosas. Como dijo Arquímedes, dadme un punto de apoyo, pero yo necesito dos puntos de apoyo. Uno es ustedes biocultores, que nos apoyen con lo que ya están haciendo, suscribiéndose, divulgando, etcétera. Y dos, la gente, los extraordinarios invitados que siempre tenemos aquí y quienes me hacen fuerte en la conducción. Y en esta ocasión, vean, me traje una joven brillante que la conocí, me encantó, la escuché exponer, me encantó su lucidez, su elocuencia, su brillantez, y por eso dije, ahí voy. Y afortunadamente aceptó, y hoy tengo el placer de presentarles a la doctoranda, porque ella es muy puntual en este asunto, pero para aquí, nosotros en México ya es doctora en filosofía por la Universidad de Granada, pero entendemos que apenas va en ese proceso y sabemos que va a finiquitarlo de forma brillante. La doctora Victoria Martínez de la Universidad de Granada. Vicky, bienvenida a tu casa, Cultivemos Bioética. Buenas noches México, buenos días España. Vicky. Eso es, buenas noches México, estoy encantada de poder participar en este noticiero, encantada, doctora Necha, de poder trabajar contigo y bueno, como ya has dicho, yo soy doctoranda, ya me queda poquito y me dedico a la ética de la donación y trasplante de órganos, así como a otros temas de bioética aplicada. Y nada, muy contenta de estar aquí y espero que, bueno, en estas sesiones que nos sigan, que sean muy interesantes y que sean muy enriquecedoras para todas vosotras y vosotros. Gracias, Vicky. Y bueno, te voy a volver a ceder la palabra para que nos presentes a nuestro invitado de hoy, que lo vamos a nombrar padrino de esta nueva temporada, porque simplemente le tocó. Entonces, Joan, pues aquí te tenemos y le cedo la palabra nuevamente a Vicky para que te presente. Adelante, Vicky. Eso es. Hoy tenemos, en nuestra sesión de hoy tenemos a Joan Lorca Alvareda, que bueno, es un doctorando también de la Universidad de Granada, es compañero mío, al que aprecio muchísimo. Y cuando la doctora Necha estuvimos comentando, bueno, cuáles serían los temas y las personas invitadas, una de las primeras personas a las que me vinieron a la mente fue Joan, porque es una persona también es muy brillante y está trabajando unos temas bien interesantes que tienen que ver con la inteligencia artificial, que es el tema que nos ocupa hoy, y sobre la agencia moral de la inteligencia artificial. Joan, adelante, no sé si quieres decir algo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias a las dos por invitarme, tanto a Netza como a Victoria. Estoy muy contento de que tengamos este espacio para poder discutir temas que yo creo, no solo en temas estrictamente bioéticos, aquí yo creo que cruzarán otros temas de ética aplicada que yo creo que son interesantes. Así que nada, espero que disfrutemos nosotros y por supuesto disfrute aquellos que quieran vernos. Gracias, Joan. Pues miren, efectivamente, el tema que nos ocupa hoy es inteligencia artificial. Y quizás el término que voy a utilizar no es el más adecuado, pero cuando un tema se pone de moda, y ese es el término que siento que no es adecuado, pero para ilustrar lo que quiero decir, hasta en la sopa lo encontramos. Y todo se empieza a relacionar con el tema de moda, hasta la infidelidad. Infidelidad gracias a la inteligencia artificial. O descubras la infidelidad a través de inteligencia artificial. Y todo se empieza a poblar de este término que de pronto ni idea tenemos de qué significa,
no sabemos exactamente la profundidad del fenómeno y de ahí la importancia de siempre biocultores, la importancia de atender el fenómeno con la gente que sí sabe. Porque cuando uno empieza a elucubrarle, o sea, a mí me encanta cuando en los congresos empiezan a meter el tema gestión de la atención de los pacientes a través de la inteligencia artificial. Y ahí va uno en nata curiosidad intelectual y resulta que el contenido es simplemente sea más cortés con los pacientes. Y dice uno, ¿y esto qué tiene de inteligencia artificial? Entonces, siempre hay este pequeño debacle, sesgo en la atención de los temas cuando no se atiende con quien realmente sabe. Entonces, por esa razón, vamos a pedirle a Joan que nos ilustre para que nosotros, los que todavía somos legos en esta temática, pero que pues estamos en el mundo y queremos aprender, lo vayamos haciendo como realmente debe hacerse. Joan, yo comenzaría con la pregunta, me parece más básica de todas, y es, ¿qué debemos entender por inteligencia artificial? O sea, estrictamente hablando, ¿en qué consiste esta situación y que se engloba en este concepto de inteligencia artificial? Joan, por favor. Bueno, Netza, creo que has tocado un punto fundamental y, de hecho, algunos autores lo han señalado en ética de inteligencia artificial y es que es un término que lleva un conjunto de debates que parece que son muy nuevos, que se relacionan con otras cuestiones que se venían dando históricamente, pero que sin saber bien qué es el concepto del que estamos hablando y qué novedad en términos filosóficos y éticos trae, pues realmente no podemos analizar y ahondar en estos problemas de un modo suficiente y adecuado. Entonces, la inteligencia artificial es difícil de definir porque, bueno, como casi todas las tecnologías, ha evolucionado con el tiempo. Pero podríamos decir que el programa de inteligencia artificial, como la construcción de un conjunto de máquinas que son capaces de realizar acciones y procesos de forma inteligente a través de algoritmos, proviene de 1956, de la conferencia de Dartmouth. Ahí el proyecto o el programa se basaba básicamente en elaborar algoritmos de lo que se llamaba tipo simbólico, es decir, desarrollar una serie de reglas que manejaban símbolos para realizar estas acciones. Ahí prácticamente no había desarrollo de lo que ahora entendemos por entrenamiento, sino que lo deberíamos entender como, por ejemplo, un experto en cierta materia. Un experto sabe que tiene determinadas reglas, que tiene, bueno, reglas heurísticas y de otro tipo para abordar los problemas. Entonces, si somos capaces de conseguir un manual de instrucciones que encajemos en las máquinas y que sean capaces de utilizarlas en ciertos contextos, podrán resolver los problemas de forma adecuada. Ahora mismo tenemos retos mucho más interesantes y mucho más profundos. Con el Machine Learning han aparecido algoritmos como algoritmos de refuerzo, es decir, yo entreno a un algoritmo y yo le doy determinados valores en función de si lo está haciendo bien o no, y le podemos poner categorías para que aprenda de una determinada forma o de una forma no supervisada, no dándole esas categorías. Entonces, bueno, estamos en lo que se llama el paradigma conexionista, que ya no son simplemente reglas que organizan símbolos, sino que es una forma mucho más parecida a cómo funciona el cerebro humano, en las que las neuronas no siguen un conjunto de reglas, sino que se conectan de modos mucho más diversos. Entonces, bueno, eso es un poco el panorama a nivel técnico, pero bueno, ahora ahondaremos un poco en qué supone esto a nivel ético y filosófico. Sí, porque Joan, ¿podrías ponernos algunos ejemplos de estos algoritmos, de estas máquinas que incluyen estos algoritmos? Sí, o sea, por ejemplo, uno de los primeros desarrollos en inteligencia artificial fue inteligencia artificial aplicada a juegos. Y al principio, cuando se utilizaban inteligencias artificiales para jugar al ajedrez, seguían, por ejemplo, modelos muy parecidos a los sistemas expertos que os he contado. Es decir, ¿cómo funciona? Antes se planteaba, ¿cómo funciona la mente de un ajedrecista? Pues el ajedrecista tiene ciertas reglas que las aplica de un modo u otro. Entonces, si tenemos una máquina que pueda tener estas reglas, será también como el mejor ajedrecista. Lo que pasa es que el ajedrez parece una cosa mucho más difícil, porque habitualmente tú no te mueves por reglas, sino que te mueves por espacios, por ejemplo, espacios liberados, espacios mucho más llenos, te mueves por intuiciones, te mueves por ejemplo, anticipaciones de jugadas. Si una inteligencia artificial tuviera que anticipar todas las jugadas en un movimiento, tendríamos millones y millones de opciones, y aunque tuviera
mucho procesamiento sería muy difícil. Entonces, por ejemplo, los nuevos enfoques en ajedrez que han ganado a los mejores ajedrecistas, lo que estamos viendo es que utilizan precisamente estos nuevos modelos que os acabo de contar, que en los que entrenan, juegan contra sí mismos y aprenden en un modo que ya no se quedan con esas reglas fijas, sino que intentan establecer patrones que son muy difíciles de ver para el ojo humano y después los aplican. Entonces sería un poco quizá el ejemplo más claro, más visual. Ujú. ¿Y qué tiene que ver toda la inteligencia artificial con la bioética? ¿Qué relación existe entre la bioética y la inteligencia artificial? Pues yo diría que hay dos dimensiones. Por un lado, la dimensión tradicional de la bioética, derivada de la famosa ya definición de Potter, de que es todo lo que tiene que ver con la vida. Al final, la inteligencia artificial ahora atraviesa muchos ámbitos. Es muy importante para los valores que consideramos importantes, políticamente también es muy importante, porque, por ejemplo, cómo va a influir el hecho de que podamos gestionar nuestras elecciones, por ejemplo, telemáticamente, mediante modelos de inteligencia artificial. Pues eso es fundamental. También es muy importante a nivel ecológico. ¿Qué significa que tengamos tantas inteligencias artificiales? Porque esto también requiere un nivel de procesamiento que al mismo tiempo gasta mucha energía, ¿no? Entonces, esto también tiene impactos ecológicos muy grandes. Entonces, en ese punto de vista, vamos a decir que es bioético, pero desde un punto de vista aplicado a lo que entendemos hoy más por bioética, es decir, la aplicación al campo de la medicina, ahora mismo hay un conjunto de inteligencias artificiales que se están utilizando, por ejemplo, para detección de enfermedades. El ojo el ojo humano a la hora de realizar un diagnóstico parece mucho menos fiable y mucho menos bueno en términos de resultados que el que puede tener, por ejemplo, un sistema de machine learning que es capaz de detectar patrones incapaces para nosotros. Entonces, bueno, en el campo de la medicina lo estamos viendo en las principales también revistas académicas en bioética, como Journal of Medical Ethics o Bioethics, que se están cada vez más desarrollando investigaciones, que están dando lugar a artículos en los que en medicina hay retos éticos muy importantes por el uso de la inteligencia artificial. Ujú. Pero, ¿Cómo qué retos? Perdón, Necha. sí, a ver, perdón. Aquí, a ver, aquí se está entretejiendo un lazo bastante interesante. Por un lado, actualicemos un poquito cómo estamos en la bioética en este momento. Bueno, en este momento la bioética tiene 5 áreas de desarrollo. Por un lado, efectivamente, lo ecoético, lo ecológico, como bien mencionó Joan, la bioética clínica, la bioética social, las ciencias y tecnologías emergentes y el bienestar animal. Serían ahorita como las 5 grandes áreas donde está el estado del arte de la bioética. Y Joan ahorita ilustró someramente, pero ilustró cómo puede irse introduciendo este fenómeno de la inteligencia artificial en cada una de estas áreas. Y aquí, Joan, esto nos lleva a un punto neural característico de la inteligencia artificial, y es esta cuestión de que efectivamente se van asociando algoritmos, pero un punto que siempre se ha mencionado en este fenómeno es si si la inteligencia artificial tarde o temprano, o si no es que ya lo está haciendo, ahí sí tú ilústranos a nosotros, esta capacidad de efectivamente ir aprendiendo por sí misma e ir desarrollando cierta autonomía con respecto a el control primario. Ustedes por cronología no lo vivieron, son muy jóvenes, yo soy joven, pero no tan joven como ustedes, pero yo recuerdo justo ese encontronazo entre Kasparov y la primera computadora con inteligencia artificial. Bueno, fue un bombazo, son bombas, un mundo entero, bueno, no el mundo entero, pero los que gustamos del ajedrez y todo esto, se paralizó el mundo al ver el primer encontronazo, y bueno, como que todos respiramos de que Kasparov le ganó a la computadora, pero tardó más en ganarle que a la vuelta de la esquina la computadora le ganó a él. Entonces, aquí es este punto neural que toca asuntos éticos en el sentido de si la inteligencia artificial tiene ese potencial de volverse autónoma al hombre, al control humano, porque entonces sí ya surge una entidad por decir que con capacidad propia y que incide, al menos hablando de la bioética, podría incidir de forma autónoma, que sería como
el punto que nos pone en jaque en todas estas áreas que ahorita mencionamos. ¿Sí, sí existe esa posibilidad, Joan, o forma parte de la teoría de la conspiración y la ciencia ficción y estamos lucubrando demasiado? Joan. Pues todos estos temas son muy interesantes y creo que poco a poco, a medida que vaya avanzando esta discusión, esta conversación, yo creo que los iremos viendo. Creo que ahí hay muchos sentidos de autonomía. En un sentido más bien técnico, podemos decir que la diferencia entre los primeros programas de ajedrez y los programas de ajedrez basados en Machine Learning y lo que os he hablado de paradigmas más bien conexionistas, tiene que ver con la independencia con respecto al programador. Es decir, si yo genero un sistema experto que tiene unas reglas, son unas instrucciones muy claras, puede ser muy complejo, pero la inteligencia artificial siempre va a hacer lo que yo he programado que vaya a hacer. El problema de cuando existe entrenamiento, y sobre todo entrenamientos muy complejos, incluso entrenamientos que no son supervisados, es que ahí la cadena se rompe, porque el programador puede programar cómo la máquina entrena, pero no programa qué es lo que la máquina va a hacer. Entonces, todas las posibilidades de las acciones y procesos de la máquina no están contempladas por la programación. Claro, eso no es el sentido que nosotros tenemos de autonomía en la filosofía. Para nosotros autonomía en filosofía implica mucho más. Que, bueno, esto pues ya lo iré, y a medida que avance la conversación también podemos discutirlo. Pero otra discusión muy interesante derivada con esto, que ya lo decías, es si en el futuro podemos encontrar máquinas, inteligencias artificiales que tengan este tipo de autonomía. La pregunta es muy difícil de responder y no sabemos si es que es técnicamente imposible, conceptualmente imposible o técnicamente posible y que ahora no hemos alcanzado el momento culmen. Entonces, bueno, son preguntas muy difíciles, pero es un tema central para responder a todas las preguntas. Vicky. Sí, yo te quería preguntar, Joan, porque se habla mucho de los coches autónomos, ¿no? De la capacidad que tienen los coches autónomos para tomar algunas decisiones. Esas decisiones, como tú mencionabas antes, son las decisiones del programador cuyo algoritmo se imprime en esos coches autónomos, o de qué manera funcionan los coches autónomos. ¿Se le puede atribuir responsabilidad a un accidente que tenga un coche autónomo fruto del algoritmo de ese coche, o esa responsabilidad no forma parte de nadie, ni del coche, ni del programador, ni de la persona que lo estaba conduciendo? ¿Cómo nos movemos dentro de este engranaje de toma de decisiones con la inteligencia artificial, sobre todo en lo que tiene que ver con, bueno, pues con los coches autónomos o semiautónomos que tienen esa responsabilidad, entendámoslo entre comillas, ¿no? Y que pueden dar lugar a algún accidente y que vidas humanas estén en juego. Sí. Bueno, Victoria toca un debate fundamental, como es el de los coches autónomos, pero al mismo tiempo creo que lo llevas a la raíz quizá ética fundamental de todos estos debates, que es la posibilidad de una agencia moral, o qué implica realmente, como antes decía Netza, que estas entidades pueden llegar a ser autónomas. Uno de los artículos fundacionales para hablar sobre estos temas de Floridi y Sanders del 2004 dicen que las inteligencias artificiales pueden ser agentes morales porque son independientes frente al programador, porque pueden tomar decisiones morales en el sentido de que podemos introducir formas de razonamiento moral en su programación, y también porque son capaces de repensar sus propias reglas, es decir, en función de cómo interactúen con el medio ambiente, son capaces de modificar sus reglas para actuar mejor de acuerdo a esas programaciones éticas. Entonces, en el caso de que tuviéramos ese tipo de entidades, quizá podríamos decir que son agentes morales, incluso en el sentido en el que lo hemos entendido tradicionalmente, aunque ahí pues incorporaríamos otras cosas como conciencia, etcétera. Pero parece difícil no entenderlos como agentes morales. ¿Cuál es el problema? Que, por ejemplo, Floridi y Sanders lo que vienen a decir es que son agentes morales, pero no son responsables. Con los seres humanos nunca nos hemos encontrado eso. Pensemos en una máquina. Quizá le podamos decir que está actuando moralmente y que está actuando moralmente bien, que sus acciones tienen un impacto moral, pero no la responsabilizaríamos por lo que está haciendo. Esto nos lleva a uno de los debates fundamentales de ética e inteligencia artificial, que es lo que se llama la brecha de responsabilidad o el responsibility gap. ¿Qué quiere decir esto? Fue formulado por Matías en estos términos. Un sistema de machine learning no puede ser atribuido enteramente, o sus procesos y acciones no pueden ser atribuidos enteramente a un programador. Entonces, como no pueden ser atribuidos enteramente a un programador, lo que haga no puede ser plenamente responsabilidad del programador.
No obstante, aquello que hace la inteligencia artificial de forma autónoma o independiente tampoco puede ser atribuida plenamente a ella porque no puede ser responsabilizada. Entonces nos encontramos en un estado en el que queremos responsabilizar a alguien, pero no podemos responsabilizar a nadie. Es un poco el conflicto y lo que se está debatiendo. Entonces, en el caso de los coches autónomos, actualmente no nos hemos encontrado todavía con problemas muy graves, porque habitualmente se establecen 4 niveles de autonomía de los coches autónomos y creo que estamos en el nivel 2, ni siquiera se ha llegado al nivel 3. Entonces, no se está planteando eso y la responsabilidad parece mucho más clara en los términos de los programadores. Sí que hay otro problema de responsabilidad que es muy importante, que es lo que se suele llamar el problema de las muchas manos. Es decir, pero esto pasa mucho en política. Son acciones que son realizadas por muchos individuos, en este caso inteligencias artificiales que son realizadas por muchas corporaciones, por muchos programadores, que son muy complejas, que tienen una cadena de producción muy, muy extensa y que no podemos realmente identificar dónde está el origen del problema. ¿Quién ha hecho eso? ¿Qué ha provocado el problema y por qué tiene que ser responsabilizado? Entonces, sería, a mi juicio, quizá el mayor problema de responsabilidad que tenemos en el caso de los coches autónomos. Pero en la inteligencia artificial ahora, uno de los grandes problemas que existe ahora es precisamente la brecha de responsabilidad. Es decir, esa situación en la que nunca podemos responsabilizar a nadie. A ver, ahí surgió un tema, perdón que me meta así tan abrupto, pero es que ya, Joan ya me puso aquí, pero ya me encendió la brecha de la responsabilidad. Ojo con este concepto, biocultores, por favor, anótenlo en sus apuntes, la brecha de la responsabilidad, porque me parece, Joan, que se está abriendo una puerta que apenas estamos vislumbrando y que tarde o temprano nos va a poner en este tenor de el precio a pagar como sociedad, o sea, como humanidad incluso, por la emergencia de estas tecnologías y el posicionamiento. Y remitámoslo a la situación más pragmática. Como bien ahorita dijo Vicky, a ver, los coches autónomos, bueno, mi coche todavía no es tan autónomo, pero ya tiene esto de la inteligencia artificial y me acaba de pasar, o sea, voy en una avenida de alto flujo a una velocidad razonablemente. Sí, ya sé, biocultores, ya sé que ustedes no me creen porque ya saben cómo manejo yo, pero el punto en cuestión es que de pronto el carro se para en seco, o sea, el carro acorde a como está programado, se para en seco y el volante se traba, ya ni para la derecha ni para la izquierda, y quedo en medio de una avenida de alto flujo, así, en seco, ¡poc! Pues ya desentrañando todo, resulta que estuvo mal programado de agencia, no actualizaron bien el software, y entonces el coche detectó 4 líneas abajo en el asfalto, 4 líneas divisorias, y para él era que me estaba yendo a un abismo, o sea, para él pensó que me estaba saliendo de la carretera y se trabó, se paró en seco. No pasó nada, estoy bien, biocultores, no hay problema, la locura sigue en su mismo estado. Pero ahí, por ejemplo, si el de atrás no hubiese ido tan alerta, se me estampa. O sea, hubiese provocado un accidente donde quizás hubiese habido, pues, daños considerables. Y el punto es o sea, ¿a quién responsabilizas? ¿Al que hizo el software? ¿Al que programó el coche? ¿Al que estableció que si el coche censa más de 2 líneas, se tiene que pagar? O sea, ¿quién es el responsable aquí? O incluso al que pintó las líneas del suelo. O al que pintó las líneas del suelo. Entonces, aquí efectivamente una brecha de responsabilidad porque, pues, o sea, el programador original, o sea, el que creó el algoritmo inicial, pues cumplió con la cuestión esta de que tuviera la mayor información posible para protegerse. Se supone que eso, al final de cuentas, aquí entramos también en otra cuestión ética que seguramente va a correr muchas toneladas de tinta y discusión, porque se supone que el fin último es un bien a la sociedad, a la humanidad, al humano en concreto, ya sea un bien particular, como en este caso, hablando de los coches, que te proteja, o sea,
El coche hizo eso protegiéndome, o sea, en la intención de proteger al conductor. Pero el punto es que ahora sí que del dicho al hecho, o sea, en esta interfaz de lo que tú buscas en el algoritmo y que al final tiene que ser un bien, ya sea concreto para un individuo concreto o social, el camino está lleno o está cubierto en su mayor capa de esta brecha de responsabilidades. Y eso, Joan, nos puede llevar a un camino muy sinuoso y muy tortuoso, porque en el inter de ajustar estos algoritmos va a haber un precio, va a haber un costo, que puede ser pues poco o puede ser catastrófico. Joan, ¿tú cómo ves la cosa? Estoy a punto de comprarme un Volkswagen de colección, pero que sea analógico totalmente. Yo, la opinión que tengo al respecto de estas cuestiones de inteligencia artificial, yo creo que cada sistema de inteligencia artificial y cada contexto en el que se inserta es muy distinto. Y que cuando pensamos sobre estas cosas, sobre todo lo que tenemos que ser es prudentes y sobre todo pensar bien en cuáles son los efectos y qué significa que estén los sistemas de inteligencia artificial. Como has dicho muy bien, Netza, hay en algunos contextos que es catastrófico, pero igual en otros contextos puede ayudar mucho. Con ciertas limitaciones, sabiendo con qué tipo de sistemas nos encontramos. Solo dos últimas cuestiones. La primera, cuando pensamos si una inteligencia artificial es moral o no, depende mucho también de lo que le estemos pidiendo en un determinado contexto. El problema de programar una teoría moral es que no sabemos qué teoría moral es la correcta. Cuando vamos cada día por la calle, no tenemos una teoría que nos dé respuesta a todo. Cogemos a veces una, cogemos a veces otra, intuitivamente sacamos unos conceptos, sacamos otros. De hecho, Dreyfus y otros autores, por ejemplo, los que están más cerca del activismo, lo que nos vienen a decir es que al final cuando nos relacionamos con el ambiente y el tipo de teoría que tenemos es muy intuitiva y depende mucho de nuestro sentido común. Entonces, al no tener este sentido común, quizá hay muchos contextos en los que la inteligencia artificial genere muchos problemas. También depende de la complejidad que haya en estos contextos y cómo se relacione con los seres humanos. Caso de los coches autónomos. Cuando yo conduzco por una carretera, yo sé que están conduciendo otros seres humanos. Más o menos sabemos que si me ponen un intermitente, pues obviamente va a tirar hacia la derecha, pero hay cosas que son mucho más sutiles. Entonces, si tenemos, por ejemplo, carreteras en las que conduzcan inteligencias artificiales y conduzcan seres humanos, la coordinación puede hacerse difícil. Un ser humano al final es imprevisible. Puede salir por algún lado. Si yo, por ejemplo, puedo anticiparme, porque tengo ese conocimiento intuitivo, quizá pueda evitar un accidente, pero una inteligencia artificial no puede. Yo sigo las 3 líneas en el suelo. Sé que a lo mejor ha habido un error. Me parecería raro, porque yo no creo que eso genere un peligro. La inteligencia artificial pararía, porque no sabe que eso puede haber sido un error. Entonces, esas cuestiones también son muy interesantes de cara a pensar qué encaje tiene y, o sea, la complejidad que tiene en algunos contextos a la hora de que la inteligencia artificial entre. Vicky. Pues, Joan, me gustaría pasar ahora a un tema quizá más amable, más divertido, que tiene que ver con la posibilidad de la amistad. ¿Seríamos capaces o podríamos ser amigos o amigas de una inteligencia artificial? Pues ese es un debate que cada vez tiene más peso en la literatura y que es muy interesante porque hay cierto tipo de inteligencias artificiales que están encarnadas en robots. Pero no solo eso, sino que son robots sociales. Es decir, no solo son capaces de respondernos mediante voz, en lo que se llaman los algoritmos de lenguaje natural, que son capaces de respondernos, sino que también son capaces de tener ciertos gestos, de respondernos según los gestos que tengamos nosotros. Entonces, claro, ahí tenemos que preguntarnos si es posible mantener este tipo de relaciones. Otro debate muy interesante sobre esto, por ejemplo, son los robots sexuales. Robots que pueden simular las relaciones amorosas, sexuales que tenemos, pero que hasta el momento todavía no pueden alcanzar pues, un nivel de similaridad tal que sean ni muy parecidos a los seres humanos. Entonces, yo, ¿qué te respondería? Te respondería que no es una cuestión fácil y que obviamente yo diría que no, en el sentido de los ideales que tenemos de la amistad. Si nosotros cuando entramos en una amistad perseguimos ciertos bienes,
como por ejemplo que la otra persona sea auténtica, que la otra persona sienta cosas cuando yo le estoy contando algo, que los dos tengamos un espacio de intimidad, posiblemente no, pero quizá estos robots amistosos pueden ser muy adecuados como apoyo a las amistades o, por ejemplo, como apoyo a determinados especialistas que necesitan que, por ejemplo, los niños pequeños estén atentos cuando les están realizando una intervención médica. O, es decir, aunque no podamos tener una relación plena con estos robots, sí que pueden servir de apoyo para relaciones sociales que son muy fuertes para nosotros. Quizá también podríamos encontrar pues, robots sociales que nos apoyen en nuestras relaciones íntimas y amorosas, no sé. Yo creo que no hay que descartar su uso, pero ahora mismo yo creo que es imposible pensar en robots sociales que sean capaces de ser plenamente nuestros amigos en ese sentido máximo y plenamente nuestros amantes en ese sentido máximo. Bueno, pero ahí ni los humanos, ¿eh? O sea, de pronto ni los humanos pueden ser nuestros amigos plenamente. Fíjense que yo tuve la oportunidad de interactuar con Sophie, este androide muy famoso. Lo trajeron a Puebla en un festival que se llama Festival de las Ideas, y yo tuve la oportunidad de interaccionar con Sophie a través de una cortina. Entonces yo no sabía que estaba con Sophie. Entonces empecé a platicar y no, que sí, que... Y me empezó a bromear y le contesté la broma y seguimos, hasta que corren la cortina y ahí la sorprendida fui yo. O sea, bueno, yo no sé si Sophie se sorprendió o no, obvio ella no, porque sabía que estaba, lo que estaba haciendo, pero yo pensé que estaba con un humano. Entonces, de hecho, me empezó a generar sensaciones, porque digo, por la cronología, pues yo vengo de una generación que no gusta de que de entrada te bromeen. Digo, fuimos un poco más esquemáticos, entonces nosotros somos de primero te presentas, ves quién es, te empiezan a hablar y ya después, ahora sí que un ratito ya puede existir como una broma, y aquí no. Entonces yo al principio dije, ay, típico joven que cree que me puede hablar de tú a tú, ¿no? O sea, fue mi primera sensación. Y ya conforme avanzaba, y empezó ya un tú a tú más intenso. Dije, pues un joven que sabe mucho, porque empezó así como a responder todo. Y ya cuando quitan la cortina y me dice, te presento a Sophie, no, bueno, o sea, pues fue un shock, porque dije, yo juraba que estaba con un humano antes de que se corriera la cortina. Entonces, eso por un lado, o sea, que realmente, si uno no sabe que está ahí con un androide, uno de verdad la sensación que te provoca es la misma que te provoca una persona que acabas de conocer. Por un lado. Por el otro, Victoria, ahorita ella y yo acabamos de tener una experiencia muy grata ahí en Puebla, departiendo con otros investigadores de otras latitudes, y una de ellas, Graciela, de Argentina, mencionaba que la inercia social, la inercia antropológica, yo diría, es hacia sociedades cada vez más individualistas, donde la persona está cada vez con espacios de soledad más amplios, y no precisamente una soledad proactiva o de autotrascendencia, sino una sociedad marginal, una sociedad de aislamiento, de ostracismo, donde es la interacción con un androide, una inteligencia artificial, puede acabar siendo la sustitución de las relaciones humanas normales que a lo mejor efectivamente no cumplan con estos ideales que nosotros tenemos de presupuesto que se dan con un humano, pero la realidad es que en la actualidad ya ni con los humanos de pronto logramos este cumplimiento de estos ideales. Entonces, ¿hasta dónde estamos también, Joan? Aclárame, a lo mejor yo me estoy como volando mucho aquí, pero ¿hasta dónde la inteligencia artificial está abriendo una puerta donde
el contenido habitual de ciertos conceptos, y me llamó la atención por la alusión que me hiciste al principio, dices, no, es que autonomía no como la entendemos nosotros desde el punto de vista filosófico, autonomía significa algo más, pero después cuando seguimos ilustrando lo de los coches y eso, utilizamos este término de autonomía, el coche autónomo, etcétera, en el sentido de que hace acciones que ya no están vinculadas a la orden que tú das. Entonces, ¿hasta dónde se está abriendo una puerta, Joan, donde el lenguaje que habitualmente se utilizaba para darle fundamento y sentido a lo humano va a adquirir nuevas acepciones o se va a extender su significado al aplicarlo a la inteligencia artificial? Y ahí va a surgir una reconceptualización, por ejemplo, en este caso de lo que significa autonomía para lo humano, y cuando este concepto se extiende a la inteligencia artificial, de lo que significa amistad para lo humano, y cuando esto se extiende hacia la inteligencia artificial, o la relación sexual, o etcétera, etcétera, etcétera. Incluso la relación médico-paciente, como bien dices ahorita, un médico humano, bueno, desarrolla cierta relación, pero si va a llegar el momento cuando un paciente se relaciona con la inteligencia artificial y desarrolla una relación médico-paciente, entonces mi percepción es que se está abriendo un portal donde estos conceptos van a sufrir una o reconceptualización o una extensión de su fundamento cuando se aplique a inteligencia artificial. Joan, o dime si Pues ya hecho, yo creo sí que de tanta inteligencia artificial, ya mi chip ya aquí no, enloqueció. no, al contrario, o sea, yo creo que ahí has dicho tres cosas que yo creo que son fundamentales. La primera, que es lo que se asocia tradicionalmente al test de Turing. Cuando a ti te corría la cortina y hablas con Sofía, pues claro, tú no notabas ninguna diferencia. Para algunos autores esto significa que hemos llegado a un punto en el que podemos decir que tienen niveles de inteligencia similares a los nuestros. Porque como no tenemos otra forma de saber si son tan inteligentes como nosotros que a través de sus comportamientos, y como queremos quitarnos prejuicios y entonces nos tapamos los ojos para que no veamos si es una entidad pues, que tiene un sustrato orgánico o no lo tiene, pues entonces algunos dirían bueno, que se ha alcanzado ya ese punto. Obviamente esto tiene muchos problemas, pero eso recuerda mucho al punto clásico y que muchos autores todavía lo sostienen. Luego, en segundo lugar, hablabas de una cosa muy interesante. María Victoria y yo, con otra compañera, estamos de hecho desarrollando un paper sobre una cuestión muy similar, sobre los robots de cuidado. Hablas, yo creo que con mucha razón, sobre determinados problemas de aislamiento, de separación social. Y quizá no, seguro, en población, en determinados tipos de poblaciones, de una forma mucho más grave que en otras. Y por ejemplo, el caso de los ancianos. Entonces, claro, que tú puedas introducir un robot en uno de estos contextos en los que hay personas que necesitan determinado tipo de contacto social, compañía, conversación, puede suponer un beneficio enorme para ellos. Lo que yo no tengo tan claro con respecto a lo que decías es que, claro, es cierto que muchas de nuestras relaciones son imperfectas. Pues seguramente no todos mis amigos me dirán la verdad continuamente, serán sinceros conmigo, querrán mi bien en ciertas cosas. Pues seguramente no, pero por lo menos presuponemos que con estos seres humanos podemos alcanzar esos niveles ideales de amistad. Y ese ideal de amistad, que en principio a nosotros nos parece muy beneficioso y que trae muchos bienes, puede ser alcanzado. El problema es que esos niveles asociados a la amistad o a las relaciones humanas se pierdan por completo y que ya no tengamos esos ideales. Y eso empobrecería también mucho las relaciones que tenemos unos con los otros. Entonces, por eso te decía antes que para mí estos temas nunca es una cuestión de blanco o negro, sino que es un montón de grises. La introducción de un robot tiene muchos problemas éticos, pero también trae muchas ventajas y hay que pensar bien qué tipo de encaje tiene, qué contexto.
etcétera, etcétera. Y luego la tercera cosa, que también es muy interesante, tiene yo creo que mucho que ver con un sesgo humano, que es el sesgo de antropomorfizar la mayoría de cosas que vemos. Hay un estudio, por ejemplo, de hace muchísimos años, 70 años, en el que se pone a unos niños a ver un videojuego pues, muy parecido al Pac-Man, ¿no? Donde hay unas figuras geométricas que van unas detrás de las otras. Por ejemplo, los niños lo que dicen es que los círculos están persiguiendo a los triángulos y los triángulos están escapando de los círculos. Es decir, utilizamos lenguaje intencional, humano, incluso con cosas tan poco humanas como son formas geométricas. Entonces, con la inteligencia artificial está pasando y pasa aún más, porque las similitudes son mucho mayores. Entonces, esto es un problema, porque tener esta tendencia nos puede llevar a pensar, nos puede hacer pensar que son mucho más similares a nosotros de lo que verdaderamente son. ¿Cuáles serían aquí estrategias a nivel conceptual? No sé yo si esta tendencia implica una creencia en que tú verdaderamente te crees que una cosa y la otra son iguales. No lo sé. Pero igual sí que convendría pues, ser más fino con el lenguaje, repetir más veces que se tratan de dos cosas distintas, que un robot te hable no es lo mismo que te hable tu vecino. Pues esas cosas yo creo que está bien que queden claras. Pero eso es una tendencia interna que tenemos. Vicky. Sí, bueno, a mí me gustaría recoger varias cosas que están saliendo en esta discusión y que tienen que ver, porque no he dicho al principio que además de hacer el doctorado en filosofía, tengo formación en enfermera, soy enfermera y por lo tanto el tema de los cuidados me interesa muchísimo y me interesa mucho de qué manera cuidamos y cuál es la mejor manera de hacerlo. Por un lado, se me plantea la duda de si incorporar tipos de inteligencia artificial en el cuidado podrían aliviar, por un lado, el cuidado formal o la sobrecarga que hay para los profesionales en los hospitales, o si este tipo de incorporación de alguna ayuda sería o iría en detrimento de la calidad del cuidado que se puede ofrecer a las personas usuarias y cómo percibirían ellas este cuidado. Y también en el caso de que se diera alguna serie o suerte de deception, de engaño, ¿hasta qué punto sería éticamente aceptable que las personas fueran engañadas pensando que están siendo tratadas o cuidada por un robot en lugar de por un ser humano, ¿no? Por una persona. ¿Bastaría con que la persona se sintiese bien cuidada para que fuese éticamente aceptable, o además la persona debería saber que está siendo cuidada por una inteligencia artificial y no por una persona? Porque entendemos que hay un plus de autenticidad en que haya un cuidado por parte de una persona, porque hay cosas que solamente puede tener una persona dentro del cuidado, ¿no? Entonces, bueno, estas son cuestiones que me parecen súper importantes de cara a las personas que nos dedicamos a la prestación de cuidados, ¿no? A enfermeras, a personas que están dentro de medicina, a fisioterapia, a todas. Y que repercute, y estas inteligencias artificiales pueden repercutir y pueden revolucionar de una forma absoluta tal como se está cuidando hasta ahora. De hecho, si no recuerdo mal, hay determinadas máquinas que asisten a los médicos, a los cirujanos a la hora de hacer una intervención y que tienen la precisión o la capacidad de hacerlo mucho más fino que ellos, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar éticamente en los cuidados con las inteligencias artificiales? Joan. Sí, sí, sin duda. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con Victoria, también volviendo al punto, un poco al punto de vista que estaba ofreciendo antes, de realmente ver, y en este caso en el contexto médico creo que es una cosa complejísima, en qué sentido una nueva tecnología puede ayudar y en qué sentido perjudica, y no rechazarla o aceptarla de plano, sino realmente llevar a cabo un análisis tanto conceptual como técnico muy profundo y ver si funciona o no. En el caso de los asistentes a los médicos es una cosa clarísima. Puede haber asistentes quirúrgicos en operaciones, puede haber asistentes en el diagnóstico por la detección de patrones, que es ahora mismo potentísima, inteligencias artificiales. Puede haber incluso que se están desarrollando asistentes virtuales éticos y morales. Es decir,
asistentes que cuando tenemos un conflicto bioético podemos acudir a ellos. Este también es un tema interesantísimo, porque, claro, en bioética una de las conclusiones a las que suelen llegar los bioéticos es que no tenemos una teoría moral que nos permita resolver todos los conflictos de la misma forma. Pero se están desarrollando asistentes, como por ejemplo en Granada, en el grupo de investigación tenemos uno, que lo que hace el asistente es intentar que tú pienses y reflexiones mejor éticamente. Entonces, claro, nos damos cuenta que, aunque podamos pensar que la introducción de inteligencias artificiales lo que va a hacer es quitar los trabajos a los médicos, eliminar las relaciones humanas y verdaderas que hay en los hospitales, en cierta medida puede ser así y podemos evitarlo, pero por otra parte, como decía Victoria, puede traer también muchas consecuencias positivas si somos capaces de ver en qué nos beneficia. Aquí, Joan, acabas de mencionar otro punto neural también en esto de la inteligencia artificial. A nivel laboral, si de verdad es un factor de riesgo para suplir la mano laboral humana, donde ya muchos sistemas, bueno, Facebook y todos estos empresas que han suplido la mano de obra humana por sistemas de inteligencia artificial. Y que, bueno, al menos los que saben de esto, plantean una realidad un poco catastrófica a futuro, en el sentido de que la inteligencia artificial va a ir ganando terreno y cada vez se va a necesitar menos a la mano humana, o sea, la labor humana, para suplir muchos servicios. Y un ejemplo es Japón. O sea, tú vas a Japón y en un montón de servicios difícilmente ves un humano. O sea, todo es cajas inteligentes, responden, pum, 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 pum. Donde aquí, por ejemplo, al menos en el mundo latino, aquí ahora se comienzan de este lado del charco, todavía muchos servicios ves la asistencia humana, pero al menos ahorita el futuro que se predice es muy sombrío en este aspecto de lo laboral. ¿Cómo lo ves tú, Joan? Bueno, Netza, a mí este es un tema que me apasiona y que últimamente vengo trabajando. Y yo creo que ahí hay dos cuestiones. Una de la que se están ocupando sobre todo los economistas, los sociólogos, que es si realmente la inteligencia artificial puede automatizar el trabajo humano. La respuesta es que la automatización parcial parece que es bastante posible. Actualmente la mayoría de las subtareas que componen los empleos pueden ser realizadas por inteligencias artificiales. Hay determinado, o sea, el problema también es que no hay una distribución equitativa a la hora de automatizar los empleos. Por ejemplo, dicen los especialistas que lo que más cuesta es automatizar las tareas que requieren menos habilidad intelectual y las que requieren más habilidad intelectual, lo que asociamos con la creatividad. Es decir, todavía no tenemos entidades robóticas que puedan ir, por ejemplo, por un terreno muy sinuoso en el que a nosotros nos cueste andar y en el que haya muchos impedimentos en el suelo. Tampoco podemos, por ejemplo, reemplazar completamente labores muy creativas o que asociamos habitualmente con cuestiones artísticas, aunque ya están apareciendo inteligencias artificiales que son increíbles en este aspecto. Pero empleos intermedios que no exigen mucha cualificación, pero sí un poco, sí parecen que son altamente susceptibles de automatizarse. Pero claro, luego están las cuestiones que a mí más me interesan, que son las cuestiones éticas. Este quizás es un punto de vista controvertido, pero a mí no me parecería, yo creo que hay buenas razones para pensar en que si la inteligencia artificial llega a automatizar el trabajo humano, y habría que ver si parcial o completamente, debemos abrazar esta automatización. Aquí habría que preguntarse, ¿realmente es necesario trabajar en nuestras vidas? Yo no lo tengo claro. ¿Acaso aquello que a mí me gusta hacer o aquello que valoro no lo puedo hacer fuera del trabajo? ¿Me tienen que pagar para que yo tenga que hacer aquello que me gusta hacer? No lo tengo claro. El problema es que tú puedas subsistir. Si yo pudiera subsistir y seguir haciendo lo que yo quiero hacer sin trabajar, quizá lo escogería. De hecho, ahora que trabajamos en muchas cosas, nosotros que trabajamos en el mundo académico, lo hemos dicho en términos de burocracia. Si me quitara la burocracia de encima, podría hacer todo aquello que me gusta hacer en el trabajo mucho más. Pues esto sería una cosa muy, muy simple. Claro, ahí hay cuestiones muy complejas y el debate no es fácil. Pero en mi opinión no debemos rechazar tan a la ligera el hecho de que se pueda automatizar el trabajo porque igual puede ser una cosa positiva. Puede haber escenarios catastróficos, puede haberlos, pero también puede haber escenarios muy deseables.
Sí, yo soy Pero Joan, de ya no trabajar, por favor. Vicky. pero yo solamente hacer una reflexión bueno, con respecto a esto que decía, y es que no es tanto, que también me parece una parte importante, ¿no? Si necesitamos trabajar o no, es si la calidad de ese trabajo que desempeñamos va a disminuir de cara a los trabajos que tienen que ver con la atención a personas, ¿no? Con la atención al público. No es tanto si nos hace felices a nosotras trabajar o no, sino si esa mano de obra es más barata, porque no descansan nunca, porque podrían estar trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, todos los meses del año, todos los años infinitamente. Si esa mano de obra es más barata, a pesar de que se merme la atención a las personas o el trabajo que desempeñen, si eso compensaría, porque quizá a las grandes corporativas sí les interese, pero puede que la calidad se merme. Entonces quizá ahí deberíamos poner un límite, no tanto en la persona que está desarrollando el trabajo, sino en términos de la calidad. Entonces yo creo que habría que más bien valorar ese trabajo que se desempeña, si merma su calidad o no, sobre todo en los trabajos que tienen que ver y que están relacionados con la atención a las personas, en un bar, en un centro sociosanitario, etcétera. Y la calidad, Sí. perdón, Joan, y aquí Victoria mencionó un concepto que me parece va a ir teniendo otro peso, porque la calidad no solo es en el sentido social en este momento, sino incluso antropológico. Es decir, donde el humano, si esto empieza a dominar y a invadir cualquier terreno o casi todos los terrenos, el que yo como humano empiece a perder esa sensibilidad de la interacción humana y me empiece a acostumbrar a que incluso en un estacionamiento digo, yo ahorita voy a un estacionamiento y alguien me dice gracias, buenos días, que tenga un buen día, pero obvio la calidad de la interacción es porque censo al humano y el humano me censa a mí, incluso si la interacción no es buena. O sea, me enojo con alguien que a su vez responde a este enojo, ya sea con otro enojo o asertivamente. Entonces, la calidad no solo es en el sentido de productividad, o sea, del producto que me da, sino también en este sentido antropológico de que yo empiece a ser sensibilizado hacia lo no humano y que se me empiece a acostumbrar a que todas mis interacciones diarias acaben siendo con no humanos y al final del día, digo, a lo mejor aquí ya me estoy viendo muy distópica, pero que desde que empiezo el día, quien me da los buenos días es un robot y al final del día quien me da las buenas noches es un robot y durante todo el día tuve que interaccionar con pura inteligencia artificial que ahora sí que suena como humano, parece humano, pero no huele a humano. O sea, no huele a sudor, no huele a lo que a miedo. A miedo, a enojo, a cariño, exacto, a amor, a todo, ¿no? A todas esas emociones. Entonces, este concepto que ahorita mencionó Vicky de calidad, creo que no solo se circunscribe al producto recibido sino que habría que también irlo vigilando con el devenir del tiempo, a que no se extienda también al sentido antropológico. Joan. Sí, vamos, yo veo dos cuestiones centrales. Creo que lo que ha planteado Victoria es importantísimo, que claro, habitualmente cuando pensamos en automatización no pensamos en superinteligencias, es decir, que nos reemplacen máquinas que pueden hacer todo lo que nosotros podemos hacer. No solemos pensar en eso, sino que solemos pensar en las inteligencias artificiales actuales. Y actualmente la inteligencia artificial, como ya hemos visto, pues tiene muchas limitaciones. Entonces, claro, si al final los objetivos para sacar adelante inteligencias artificiales son objetivos económicos, porque son empresas las que lo desarrollan, lo que hacen es abaratar los costes de su personal, de su cadena de producción,
pues claro, a lo mejor sale rentable hacer eso, pero en términos de la calidad, pues, del consumidor, del paciente o de las personas que envuelven a esas entidades de inteligencia artificial, pues se pierde mucho. Y eso es una cuestión muy importante. Es decir, no solo que la automatización nos deje más tiempo para hacer cosas, sino el hecho de que se automaticen ciertas cosas que son necesarias para nuestra supervivencia y para nuestra vida, hagan que esas cosas que antes hacíamos las hagamos mucho peor. O sea, y ahí voy directamente a lo que ha dicho Necha y que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado antes de la reducción de los ideales. Yo tengo un ideal de amistad brutal que habitualmente no cumplo, pero lo tengo. Pero si reduzco mucho los ideales, lo que hago es empobrecer las relaciones que tenemos entre nosotros. En la literatura, por ejemplo, se ha hablado de, en cierto sentido, una crisis civilizatoria. Y aquí podemos hablar en dos sentidos. Uno que ha dicho Necha y otro que no. El primero es que si habitualmente las labores cognitivas vinculadas a nuestra agencia son realizadas por inteligencias artificiales, porque son tan listas que lo hacen mucho mejor que nosotros, entonces igual las perdemos o las empeoramos. Ya no podremos pensar sobre nosotros mismos como hacíamos antes, ya no podemos pensar sobre las cosas como hacíamos antes. Entonces, algo que siempre nos ha caracterizado y que era propio nuestro y que en principio es un bien muy valioso, lo podemos perder porque lo dejamos todo o externalizamos para que lo hagan otras entidades. Y luego, y es vinculado a lo que ha dicho Victoria y que ha señalado Necha, las relaciones que tenemos entre nosotros, que es muy, muy similar a lo que hemos hablado antes sobre los robots de cuidado, ¿no? Si al final lo que hacemos es externalizar esas relaciones, que también son fundamentales para cómo nos hemos entendido, es decir, como seres sociales que habitualmente están en comunidades y en sociedades, pues nos podemos encontrar con relaciones absolutamente vacías, muy individualistas, muy pobres. Entonces, bueno, esos son problemas muy graves y pueden afectar a las capacidades que tenemos nosotros para afrontar nuestras vidas y a lo que consideramos como que son bienes valiosos. Entonces, eso es muy importante también que se tenga en cuenta. Fascinante. Realmente yo estoy encantada con ustedes dos. Podríamos seguir y seguir. Yo creo que nos echamos hasta la madrugada, pero bueno, el tiempo se nos ha agotado. Para México. Pero gracias, Vicky. Nos despedimos. Eso, gracias a todas. Un abrazo y bueno, hasta la siguiente sesión. Eso es, Joan. Muchas gracias. Nos despedimos. Muchísimas gracias a todos y nada, hasta la próxima, que seguro que habrá una próxima. Claro que sí. Biocultores, esto fue Bioethics News. Gracias por acompañarnos en este estreno y recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Nos vemos hasta la siguiente.